simplemente quiero ser, Dios mío, un vaso de bendición para cada uno de mis hermanos que está en este lugar. No importa la circunstancia que tú estás viviendo, Dios está contigo. Dios está contigo como poderoso gigante. Dios está contigo, dije, como poderoso gigante. Él conoce tu necesidad en esta mañana. Él se pasea en esta mañana, en este lugar. Padre, mientras hablamos tu palabra, ministra libertad. Mientras hablamos tu palabra, ministra salud, sanidad, liberación. Mientras hablamos tu palabra, haz libre al que está esclavizado. Haz libre, Señor. Pudre el yugo en el nombre de Jesús. Oh, gloria a tu nombre. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor, por tu presencia. Porque tu presencia se puede palpar. Porque tu presencia se puede sentir. Iglesia, el Señor está en este lugar. Yo no sé si usted lo cree, yo lo creo. Fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar asiento, iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les guarde, iglesia. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenido a todos esos hermanos que nos ven por el canal de YouTube. Sea bienvenido. Los bendecimos desde aquí, desde Caracas, Venezuela, en el nombre de Cristo. Bien, iglesia, hoy una vez más tengo el privilegio de estar montado en este lugar. Y sabes, he venido reflexionando por los tiempos y los acontecimientos que estamos viviendo en estos últimos momentos. Y yo venía reflexionando qué le hablo al pueblo, sabiendo que vivimos tiempos proféticos, o mejor dicho, últimos tiempos. Y vino una palabra que yo le he titulado Vivir para la gloria de Dios. Porque si usted y yo estamos viviendo o estamos esperando la esperanza bienaventurada, que es cuando suene la trompeta, tenemos que vivir para la gloria de Dios. Y por eso que yo en esta mañana les traigo el tema Vivir para la gloria de Dios. Vamos a buscar en Efesios 4:1. Efesios 4:1, la carta de San Pablo a los Efesios. Pablo habla a los Efesios. Pablo le va a hablar o le habla o le habló a una iglesia en Efesios. Quiero que tenga bien claro eso en la cabeza. Pablo le está hablando a creyentes en la carta. No le está hablando a incrédulos, está hablando a creyentes. Amén. Efesios 4:1 dice: Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamada. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamada. ¿Sabes? Y esa palabra andéis, muchas traducciones la ponen como vivir o como que vivan como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Por eso el tema de hoy es vivir para la gloria de Dios. ¿Sabes? Cuando hablamos de vivir para la gloria de Dios, estamos hablando de un proceso.
Estamos hablando de un estilo de vida. Estamos hablando de tomar decisiones radicalmente diferentes a la corriente de este mundo. Es tener una vida diferente a cualquier otra forma de vida. Cuando hablamos de vivir para la gloria de Dios, quiero repetir, es tener una vida diferente a cualquier otra forma de vida. Es vivir conforme a la voluntad de Dios. Es vivir caminando en las obras que Dios ha hecho de antemano para cada uno de nosotros. Es saber que Dios desea que usted y yo caminemos tomados de su mano. ¿Sabes? Porque no hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. Hay que ser bíblico. Hay que ser bíblico en nuestras decisiones. Si vamos a tomar una decisión, que el principio de nuestra decisión esté aquí. Hay que ser bíblico en nuestra manera de pensar. Hay que ser bíblico en nuestra manera de hablar. Hay que ser bíblico en nuestra manera de actuar, de cómo nos comportamos. Y cuando yo hablo de ser bíblico, hablo de caminar bajo los principios que Dios ha establecido en su palabra. Cuando yo hablo de ser bíblico, hablo de que mis decisiones no las tomo por preferencia o por gusto, sino por principios que están aquí en su palabra. ¿Sabes? Y Pablo sabía por experiencia propia que si quería vivir para la gloria de Dios, tenía que vivir un estilo de vida diferente, un estilo de vida radical, un estilo de vida que se asemejara a la de Cristo. Por eso él decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. El Señor te dice esta mañana, imita a Cristo. Y es que tú y yo, hermano, somos diferentes. Somos un pueblo diferente. Somos una nación santa. Fuimos adquiridos a precio de sangre. Pagaron un alto precio por nuestras vidas. Pagaron un alto precio por nuestra salvación. Ahora, Pablo en los primeros 3 capítulos de Efesios, él habla de lo que somos y lo que somos en Cristo Jesús. Y nos recuerda lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. En los primeros 3 capítulos de Efesios. Cuando usted lee los primeros 3 capítulos de Efesios, usted se encuentra que hemos sido escogidos en Cristo antes de la creación del mundo. Cuando usted lee los primeros 3 capítulos de Efesios, usted se encuentra que hemos sido predestinados en Cristo Jesús para la adopción como hijos. Cuando usted lee los primeros 3 capítulos de Efesios, usted se encuentra que usted es aceptado en el amado. Que ha sido redimido, que todos nuestros pecados han sido perdonados. Y que hemos obtenido una herencia en Cristo Jesús. ¿Sabes? Y luego Pablo, desde el capítulo 4 hacia el 6, nos dice qué debemos hacer para tener una vida que glorifique y que exalte a Dios. La pregunta es, ¿cómo vivo para la gloria de Dios? Y Pablo, desde el capítulo 4 en adelante, nos da la respuesta. Así que Pablo nos da 5 principios para vivir para la gloria de Dios. Y el primer principio que quiero compartirles en esta mañana es vivir en unidad. Efesios capítulo 4. Vamos a estar trabajando y leyendo mucho Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6.
Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Primer principio para vivir para la gloria de Dios, vivir en unidad. Lo primero que quiero hacer en este primer principio es definir dos palabras, guardar, la palabra guardar y la palabra unidad. La palabra guardar, el diccionario la define como cuidar. ¿Cómo cuidar? Póngame atención, como me decía mi madre, ponga atención, muchacho. Lo primero que quiero hacer es definir, entonces, guardar se define como cuidar, custodiar, vigilar o preservar de daños. La palabra unidad se define como propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, sin alterarse o destruirse. Entonces, ya conociendo esas dos definiciones, el versículo 3, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Lo que Pablo nos está diciendo es que hay que ser diligentes en cuidar, en preservar de daños la unidad del Espíritu. Y esto es para que no se divida, pues si se divide, se altera o se destruye. ¿Sabes? Pablo no se refería a la estructura o organización de una iglesia local, no se refería a eso. Él se está refiriendo a la hermandad que como pueblo de Dios debemos tener. Él se está refiriendo a la comunión que como hermanos deberíamos de tener o debemos tener. Se está refiriendo a la comunión de los santos, ¿sabes? A la comunión que como pueblos de Dios debemos tener. A eso se refería Pablo. Ahora, hay dos cosas que quiero destacar de ese primer versículo. La primera cosa o el primer punto es, la unidad no la creamos nosotros, es dada por el Espíritu. La unidad no la creamos nosotros, es dada por el Espíritu. ¿Sabes? Cuando no hay inversión nuestra, cuando nosotros no creamos o construimos algo, ¿para qué cuidarlo? ¿Para qué evitar que se altere? ¿Para qué evitar que se destruya aquello que no hemos creado o no hemos construido? Y seamos sinceros, hermano, es nuestra naturaleza. ¿Sabes? Vivir en unidad a los hombres nos cuesta. Nos cuesta vivir en unidad. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Cada ser humano piensa y ve la vida de manera diferente. Cada ser humano ve los problemas y la vida de otro punto de vista, de otro punto o otra perspectiva de la vida. Por eso a nosotros nos cuesta como seres humanos guardar y cuidar la unidad. Pero Pablo nos está diciendo, guardad la unidad en el Espíritu. Dice, por eso que Pablo nos recalca, hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu, hay una sola esperanza, hay un solo Señor, una fe, un bautismo, hay un Dios y Padre de todo, la cual es sobre todo y en todos. Pablo recalca eso para que seamos uno. Y no solo esto, nos da la clave para guardarla, para preservar la unidad. Dice, guardarla en el vínculo de la paz. Amada iglesia, no debería haber grietas en nuestra hermandad.
No debería haber contienda en nuestra comunión como hermanos. En Mateo 12, versículo 25, el Señor lo dijo, la casa dividida no prevalecerá. Jesús lo dijo, una casa dividida no prevalecerá. Y dijo más, si usted lee 12:25 de Mateo, se encontrará que dijo más, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividida. Entonces hace una pregunta, ¿cómo pues permanecerá su reino? ¿Sabe? Y ahí es donde yo hago una pregunta, lo que llaman pregunta retórica. Si Satanás no se divide, ¿por qué nuestra unidad como pueblo de Dios siempre está en peligro? ¿Por qué nuestra unidad siempre está en peligro? Si Satanás no se divide, ¿por qué nosotros sí? Así que Dios no nos pide que construyamos la unidad, hermano, pero sí que nos esforcemos en guardarla, en preservarla, en evitar a toda costa que se destruya. ¿Sabes? Y eso se hace viviendo en el vínculo de la paz. En Romanos 12, 15 al 18, la Biblia dice, gozaos con los que se gozan. He aquí la clave, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con la humilde. No seáis sabios, dice, en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, pero curad lo bueno delante de todos los hombres. Está en paz. Dice el 18, si es posible, en cuanto dependa de ti, de vosotros, dice, está en paz con todos los hombres. ¿Sabes? Para guardar la unidad hay que acompañar al hermano en su alegría, en su gozo. Para guardar la unidad, usted tiene que acompañar inclusive a su hermano en su dolor, en su tristeza. Para guardar la unidad, usted tiene que ser humilde en su conducta y pensamiento cuando usted trata al hermano. Me preocupa que no digan ni siquiera un amén. Aleluya. El segundo punto es, la unidad del Espíritu es un ruego del Señor Jesús. Juan 17 al 26. Juan 17 al 26 dice, el versículo 20 del capítulo 17 de Juan dice, mas os ruego no solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. En otras palabras, el Señor rogó por cada uno de nosotros. El versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús está rogando por nuestra unidad. El 23 dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que le has amado a ellos como también me has amado a mí. El Señor oró pidiendo unidad entre nosotros, rogó al Padre para que nosotros vivamos en unidad. Dice que nos dio su gloria en el versículo 22, para que seamos uno. Ahora, en esos versículos hay dos objetivos claros de la unidad del Espíritu. El primer objetivo es que el mundo crea. Está en el versículo 21, para que el mundo crea. Y esto
no es otra cosa que nuestra unidad va a impactar. Escúchenme, la unidad nuestra va a impactar al mundo y muchos van a creer que el Señor es el Señor de señores. Si lo va a dar, déselo fuerte al Señor. Gloria a Jesús. Muchos van a confiar en Jesús para salvación y vida eterna. Y es que cuando usted y yo guardamos la unidad, el mundo va a creer que el Padre envió a Jesús. Muchos creerán, dice, en Jesús como el Rey de Reyes. Muchos creerán en Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Muchos creerán que Jesús es el Salvador del mundo. El segundo objetivo de nuestra unidad, dice en el versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y esto es para que el mundo sepa que Jesús es el Hijo del Dios amado. Iglesia, cuando usted y yo guardamos la unidad del Espíritu, el mundo conoce o conocerá que el Padre envió a Jesús. Y por nuestra unidad el mundo no tendrá excusa. Porque por haberlo conocido, no le glorificaron como Dios y Señor. Por eso es importante que guardemos la unidad. Primero, para que el mundo crea. Y segundo, para que el mundo conozca que el Padre envió a Jesús. ¿Dicen amén? Así que si queremos vivir para su gloria, tenemos que cuidar, preservar de daños la unidad en el Espíritu. Hay cosas que no se negocian, hermano. Yo decía esta mañana, el pastor Rafael dijo el domingo que predicó, hay cosas que no se negocian, y dio el ejemplo de la deidad de Cristo. La deidad de Cristo no se negocia. Si alguien viene a decirle que Cristo, Jesús, no es Dios, no es nuestro, es un anatema. Y otra cosa que no se negocia es nuestra unidad, porque ¿sabes qué? Nuestra unidad impacta al mundo. Dije, nuestra unidad impacta al mundo. Gloria a Dios. El segundo punto, o el segundo principio, dice, está ahí mismo en el versículo 4, en el capítulo 4 de Efesios, dice, no vivan como los incrédulos. Capítulo 4, verso 17 al 24. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Dice, conforme a la verdad que está en Jesús. El versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabes? En estos versículos Pablo ejerce su autoridad para requerir en el Señor y exhortarnos que no vivamos como viven los incrédulos.
Y nos da las razones mostrándonos las características de los incrédulos. Dice, su entendimiento está entenebrecido. La Biblia dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La primera característica es su entendimiento está entenebrecido. ¿Sabes por qué? Debido a que creen mentiras. Viven en ilusiones de sus mentes. Viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque no han recibido la verdad de Dios que se encuentra en Jesús. La segunda característica de los incrédulos, están muertos espiritualmente. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Están muertos espiritualmente, hermano, debido a que no han recibido al dador de la vida. No han recibido a aquel que tiene el poder para darle vida y vida en abundancia. La tercera característica de los incrédulos, se han entregado a cometer toda clase de pecados. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es fuerte esta palabra, hermano. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La tercera característica, se han entregado a cometer toda clase de inmundicia en respuesta de su corazón endurecido. Y la insensibilidad de lo que es puro y santo. Pero Pablo dice en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. En otras palabras, Jesús no nos enseñó o no nos enseña ese estilo de vida. Pero ¿sabes cuál es el problema, iglesia? El problema, iglesia, es que muchos, pero muchos, se quedan en la pasada manera de vivir. Se quedan en la pasada manera de vivir. Y sabes, y hay quienes dicen, creo en el Señor. Creo en el Señor. Pero el Señor que yo creo, mi Dios el que yo creo es respetuoso y me respeta mi estilo de vida. Y yo pregunto, ¿de verdad mi estilo de vida está glorificando al Padre? ¿De verdad mi estilo de vida está dando la gloria a Dios? ¿De verdad mi estilo de vida está dando testimonio de que soy hijo del Dios Altísimo? Déjame decirte en esta mañana, iglesia, si nosotros nos quedamos en nuestra pasada manera de vivir, hay que tomar decisiones radicales. Me disculpa, pero tenemos que tomar decisiones radicales. Tenemos que pararnos firmes y decir, no quiero más una vida que no exalte a Dios. Tenemos que pararnos firmes y decir, no quiero más una vida que no glorifique al Padre. Pablo usa tres metáforas para describirnos las decisiones que tenemos que tomar. La primera decisión que debemos tomar, él lo dice, despojaos del viejo hombre. Hermano, Pablo le está hablando a la iglesia de los Efesios, no le está hablando a incrédulos. El Señor nos está hablando esta mañana a nosotros. Gloria a Jesús.
Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo nos da la idea de vestirnos, de desechar una vestidura que está en ruinas, que es adámica, que está harapienta. ¿Sabes qué significa la palabra despojarse? Dejar algo por propia voluntad. Así que en esta mañana quiero decirte, debemos tomar la decisión de desechar al viejo hombre que está viciado. Debemos tomar la decisión de desechar la vieja vestidura que está corrompida por los deseos engañosos. Debemos tomar la decisión de separarnos de la vieja vestidura que está dañada por los intereses mentirosos. Debemos, hermano, tomar la decisión de alejar la vieja vestidura que está harapienta, que está en ruina, que no nos sirve. En Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amado, la noche está muy avanzada. Nos dicen los tiempos proféticos y los acontecimientos que están sucediendo. ¿Sabes? Y eso nos está gritando que se acerca el día. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Se acerca el día, hermano. El día que sonará. Sí, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Se acerca el día. Entonces, ¿cómo no despojarnos de lo que nos estorba para aquel día? La segunda decisión que debemos tomar es renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos del espíritu de nuestra mente. ¿Sabes qué significa renovar? Renovar significa hacer como de nuevo algo o volverlo a su primer estado. ¿Sabes? Pablo usa esta frase haciendo un paralelismo o un paralelo en Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Permítame leer lo que dice un experto sobre este punto. Dice, ahora bien, ¿qué significa, dice él, el espíritu de vuestra mente? Significa que la mente humana no es una sofisticada computadora procesadora de datos que luego muestra fielmente estos datos al corazón para que éste dé una respuesta emocional o apropiada. Amado, nuestra mente no es mecánica. Nuestra mente no es robótica. La mente tiene un espíritu. En otras palabras, nuestra mente tiene algo que solemos llamar mentalidad. La mente no solo tiene una opinión, tiene un punto de vista. No solo tiene el poder de percibir y detectar, sino también tiene una postura, una conducta, una orientación, una actitud. El problema es que el espíritu de nuestra mente, la inclinación de nuestra mente, nuestra mentalidad, es contraria a la supremacía de Dios. Es contraria, es hostil hasta a la voluntad perfecta de Dios. Y eso es por nuestra naturaleza, hermano. Y esto es lo que apunta a la renovación. Es volver nuestra mente a su primer estado. Llevarnos al Edén antes de la caída.
En otras palabras, querida iglesia, amada iglesia, que nuestra postura mental glorifique a Dios. Que nuestra conducta mental exalte a Dios. Que nuestra actitud mental dé testimonio que somos hijos de Dios. Que nuestra mentalidad esté en sintonía con la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se come eso? Dirán muchos. Leamos la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. Meditemos en ella. Dejemos que el Espíritu Santo haga su obra perfecta en nosotros. Pablo dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si hay algo en que ocupar nuestra mente, dice Pablo, es en lo que es verdadero, es en lo que es honesto, es en lo que es justo, en lo que es puro. Y yo estoy seguro, o seguro estoy, que veremos su obra perfecta en nosotros. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. La tercera decisión que debemos tomar. Vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Iglesia, hay un nuevo traje. Iglesia, hay una nueva vestidura para ti. Y sabes, esta vestidura no es creada o diseñada según filosofías humanas. No fue creada o diseñada según conceptos de vida o según libros de autoayuda, no. Esta nueva vestidura está creada según Dios en su justicia y santidad en la verdad. Quiero repetir eso. Esta vestidura es creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una vestidura que fue creada por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Un nuevo hombre creado según la imagen de Cristo. Ya la vestidura adámica pasó. Nuestra vestidura es Cristo Jesús en nosotros. Dicen amén. Dice, de modo que si está alguno en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos se saben ese texto? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas, hermanos, todas son hechas nuevas. Y sabes, todo esto proviene de Dios. Vamos a buscar en Lucas 19. Lucas 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta Biblia Jubileo que está en la librería. Gloria al Señor. Lucas 19, versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. He aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era principal de los publicanos y ricos. Y dice, y era rico, y procuraba ver quién era este Jesús, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Corriendo delante se subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar Jesús, mirándolo, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa.
Tremendo, hermano. Tremendo. Jesús se autoinvitó. Zaqueo, date prisa. Me es necesario a mí estar en tu casa. Entonces, al versículo 6 dice, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y ahí queda el asunto. ¿Sabes? Lucas no describe el encuentro. Lucas no describe qué fue lo que pasó en ese encuentro. Esta mañana se me olvidó esa palabra. No lo describe. Solo habla de la transformación de Zaqueo. Zaqueo, ¿sabes? Cambió su manera de mirar la vida. Ya no pensaba solo en el dinero, sino ahora piensa en el sufrimiento de los demás. Zaqueo cambia su estilo de vida a una forma más radical. Dice, haré justicia a lo que explotó y compartirá sus bienes con los necesitados. Iglesia, esto es la vestidura del nuevo hombre. En Zaqueo hubo una transformación, una metamorfosis. Zaqueo se despojó del viejo hombre. Zaqueo renovó el espíritu de su mente y se vistió del nuevo hombre creado según Dios. Y Pablo dice más, en Efesios 4:25 dice más de nuestra transformación. Recuerde, hermano, Pablo le está hablando a la iglesia, no le está hablando a incrédulos. Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, la unidad del Espíritu. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No podemos evitar, hermano, no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Airaos, pero no pequéis. Decisiones, hermanos, decisiones radicales. Dice el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dios te va a bendecir para que tú compartas con aquel que tiene necesidad. El versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El versículo 31 dice, quítese de vosotros, amada iglesia, decisiones. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed bien, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amados, estamos llamados a no vivir como los incrédulos, sino a despojarnos del viejo hombre, a renovar nuestra mente, nuestro espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Cristo Jesús. ¿Dicen amén? El tercer principio es vivir imitando a Dios. Efesios 5, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice, sé pues
imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Estamos llamados a pensar en Dios, estamos llamados a meditar, a adorar a Dios, a glorificar a Dios. Pero Pablo va más allá, nos invita a imitarlo. Y la palabra imitadores del versículo 1 es actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona. Así que como hijos de Dios debemos imitar a nuestro Padre. Gloria a Jesús. Debemos perdonar como Él perdona. Debemos perdonar como Él nos perdonó. Debemos tener misericordia como Él tiene misericordia, como Él tuvo misericordia de nosotros. Debemos amar como Él ama, como Cristo nos amó a nosotros. El ejemplo del amor de Cristo debe inspirarnos, amado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. El amor de Cristo se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, el amor de Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes? Imitar a Dios nos convierte en representantes de Dios, especialmente en aquellos que han excluido a Dios de sus vidas. Quiero contarle una historia, un testimonio real, hermano. Testimonio real. Hace muchas décadas, muchos años, había un médico cristiano, que aparte de ser médico, en su corazón ardía las misiones. El hombre quería llevar el evangelio a donde nadie lo había llevado. Y él toma la decisión y deja la medicina y se enrola en las misiones de su organización. Se pone a la orden en su organización. Y la organización en la cual él pertenecía toma la decisión y lo lleva, lo manda a Nueva Guinea, a una isla llamada Papúa. Y cuando él llega a la isla, lo recibe un joven jefe de tribu y le dice, bienvenido, pero tú no puedes predicar a tu Dios aquí porque nosotros tenemos nuestros dioses. Si tú predicas a tu Dios aquí, te decapitamos. El hombre pensó, wow, qué recibimiento me dieron. Pero yo soy médico. Y le dice al jefe, ¿será que sí puedo ejercer medicina? Y el jefe dice, puedes ejercer medicina. Puedes atender a los niños, vacunar a nuestros niños, ver por nuestros ancianos, pero nunca prediques a tu Dios porque serás decapitado. Y sabes, el hombre llama a la organización, llama y le dice y le cuenta la situación y le dice, deme un año, Dios abrirá las puertas. Pasó el año, pasó el segundo año y el misionero decía, déjenme más tiempo, Dios abrirá las puertas. Pasaron 1, 2, 10 años, pasaron las décadas. El jefe envejeció, el misionero murió y nunca pudo predicar a Cristo. La organización ve esto y manda a otro misionero. Ya han pasado muchos años.
manda otro misionero y lo recibe el mismo jefe, ya envejecido, ya anciano, y le dice, puedes hablar de tu Dios a quien sea. Puedes hablarle a niños, a jóvenes, a ancianos, a todo aquel que te escuche. Y el hombre impactado y le dice, espérate, porque a mí sí y al otro no. Y le dijo el jefe, por la manera que él nos atendió, por la manera que él estuvo pendiente de nosotros atendiendo nuestras emergencias, inclusive por la manera que ofrendó su vida por la atención de toda la tribu, tienes las puertas abiertas. Gloria a Dios. ¿Sabe? Es que si somos imitadores de Dios como hijos amados, ellos se verán obligados a recordar que hay un Dios. ¿Y sabes por qué? Porque verán el carácter de Dios reflejado en tu vida. Es que si somos imitadores de Dios como hijos amados, van a sobrar las palabras. Van a sobrar las palabras y lo que va a impactar es nuestra manera de vivir. Tu manera de vivir va a impactar al mundo. Así que si queremos vivir para la gloria de Dios, debemos imitar a Dios como hijos amados. El cuarto principio es vivir como hijos de luz. Capítulo 5, seguimos en Efesios. Versículos 7 al 10 dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable en el Señor. ¿Sabe, iglesia? Pedro dice, vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois real sacerdocio. Vosotros sois nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que nuestra manera de vivir tiene que alumbrar a un mundo lleno de tinieblas y oscuridad. A una sociedad que, como dijo el profeta Isaías, no hay nada sano, sino hediondez y podrida llaga. Estamos llamados a ser luz del mundo. En Mateo 5, 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Iglesia, somos la luz del mundo. No podemos ocultar lo que somos. El 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que nosotros como hijos de luz tenemos que marcar la diferencia. Dije, como hijos de luz tenemos que marcar la diferencia. Gloria a Jesús. Que lo que hagamos disipe las tinieblas, que como vivamos disipe la oscuridad de esta sociedad. Que cuando vean nuestras buenas obras no le quede otra cosa que glorificar a nuestro Dios, a nuestro Padre. Amada iglesia, no hay comunión, no hay compañerismo, no hay participación entre la luz y las tinieblas. Somos luz en este mundo. Dije, somos luz en este mundo. Gloria a Dios. Y ciertamente Dios no nos llamó a participar en las obras de las tinieblas, pero como hijos de luz
somos llamados a ser partícipes de la naturaleza divina. Somos llamados a ser partícipes de las promesas de Dios. Somos llamados a ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Somos llamados a ser partícipes de la gloria de Dios. Somos llamados a ser partícipes de su santidad. Si queremos vivir para la gloria de Dios, debemos alumbrar, ser luz en el mundo. ¿Dicen amén? Gloria a Jesús. El quinto y último principio es vivir diligentemente. Vivir diligentemente. Efesios 5, no nos salimos de Efesios. Efesios 5, 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sabe? La palabra diligencia nos da la idea de observar con cuidado para no tropezar. Significa vivir con inteligencia, no en ignorancia. Dios quiere que seamos sabios y comprendamos su voluntad para nuestras vidas. Así que cuando comprendamos su voluntad, aprovechamos las oportunidades. No desperdiciamos el tiempo, ni la energía, ni el talento en lo que no es la voluntad de Dios. ¿Sabes, iglesia? Algunas oportunidades perdidas nunca se recuperan. Se van para siempre. En Génesis 25. Génesis 25. Se me perdió Génesis 25. Del 27 al 34. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue varón sabio en la casa, hombre del campo. Jacob, empero, era varón entero que estaba en las tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese bermejo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme hoy en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo voy a morir. ¿Para qué me sirve o para qué me servirá la primogenitura? Así desechó Esaú la primogenitura. ¿Sabes? La cual implicaba sacerdocio, la cual implicaba patriarcado, la cual implicaba la doble porción de la herencia. Esaú fue insensato. En Hebreos 12, 15 al 17, el autor de Hebreos hace referencia a Esaú. Dice en el versículo 15 del capítulo 12 de Hebreos: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
Porque ya sabéis, en el versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando el arrepentimiento, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. El autor a los hebreos está hablando de los que rechazan la gracia. Y en el versículo 16 nos dice: no sea que haya algún fornicario o profano, y nos da el ejemplo de Esaú. ¿Sabes? Pienso que Esaú debió ser uno de los patriarcas: Abraham, Isaac y Esaú. Pero por una sola comida vendió su primogenitura. Por una sola comida vendió su derecho a ser patriarca. Esaú fue insensato. Pablo nos recalca en el versículo 17: seamos entendidos y no seamos insensatos. No vendamos, iglesia, nuestro derecho como hijo de Dios por un plato de lentejas. No vendamos nuestra esperanza por una sola comida. No vendamos lo que Dios nos ha dado por unos segundos de gloria o de satisfacción. No vendamos lo que hemos conquistado por lo que es efímero y superficial. No vendamos nuestra identidad en Cristo por agradar nuestra carne y nuestro ego. No vendamos el propósito de Dios para nuestras vidas por planes que se desvanecen en nuestras manos. Este Esaú, iglesia, después de desear heredar la bendición, fue desechado. No hubo oportunidad para él, aunque la procuró con lágrimas. Pero déjame decirte, iglesia, en esta mañana hay buenas noticias para nosotros. Tenemos un Padre que todos los días se asoma a ver si su hijo vuelve a casa. Tenemos un Padre que tiene vestiduras nuevas, tiene un anillo nuevo, tienes calzados nuevos, esperando que su hijo regrese a casa. Tenemos un Padre que toda y cada mañana nos extiende su misericordia. Tenemos un Padre que nos ama con un amor eterno. Tenemos un Padre que nos guía para tener una vida para la gloria de Él. ¿Sabes? El hijo pródigo fue insensato, pero se acordó del Padre y volvió en sí. Y esto lo hizo alcanzar misericordia y una nueva oportunidad. Y es que esa es la clase de Padre, iglesia, que tenemos. Nuestro Padre Celestial es un Padre que tiende su misericordia y nos da nuevas oportunidades. Oh, gloria a Jesús. Por eso yo puedo decir en esta mañana: si te tengo a ti, lo tengo todo. Póngase de pie, iglesia. Lo tengo todo, mi amado. Aleluya. Fuera de ti, nada deseo. El Señor ha hablado a nuestras vidas en esta mañana. Si te tengo a ti, Guarda tu unidad. mi amado. Alabe la gloria de Cristo en esta mañana. Cierre sus ojos. Nada deseo. Bendiga al Padre con su adoración. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Señor, te adoramos. Señor, Te adoramos. si te tengo a ti, lo tengo todo,
Gracias. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo